récord. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos entonces a comenzar lo que es la continuación. El lunes pasado, Dios te bendiga, hermana Esther. El lunes pasado comenzamos hablando de lo que era el pecado. Hablamos hace 2 lunes del enemigo de la santidad. El enemigo de la santidad es el pecado. Luego, este lunes pasado, estuvimos hablando la importancia de la santidad en nuestra vida y ese camino a la santidad eh, conlleva, por decirlo así, el lado de, de una moneda, dos lados de una moneda. Un lado es el despojarnos y el otro lado es el vestirnos. Y el lunes pasado hablamos de despojarnos, de quitar, de renunciar, de enterrar, de mortificar todo aquello que a Dios no le agrada, no que a nosotros no nos guste, que a Dios no le agrada, que su palabra dice que no le agrada. Y tenemos que vivir conforme a la palabra, lo que está escrito, al diseño de Dios. Hoy vamos a estar hablando de lo que es entonces cómo nos vestimos de esa santidad, pero de un modo diferente, porque como le digo, este tema lo pueden estar hablando en sus iglesias, los pastores pueden traer la enseñanza de la santidad. Entonces no quiero traer más de lo mismo, sino dándole otra perspectiva fundamentada en la palabra que pueda ser útil para que podamos poner en práctica el vivir y practicar una vida santa y agradable al Señor. Siempre me gusta poner un ejemplo y en esto del despojarse y el vestirse, un buen ejemplo es una casa. Una casa, eh, no sé si ustedes conocen, aquí en Estados Unidos es común que haya moho en las paredes. Puede haber situaciones donde se provoque moho en la estructura y el moho puede causar enfermedades pues, respiratorias principalmente, algunos hasta en la piel le salen enfermedades en la piel a causa de esa contaminación. Y en algunos lugares lo pueden contrarrestar de una manera rápida y efectiva, tan pronto se lo detectan, limpian y resuelven. Pero hay casas que han sido tan contaminadas por el moho que cuando van los inspectores y verifican, están tan contaminadas y afectadas que no pueden ser limpiadas, sino que el único eh, solución a el problema es la demolición. Hay que demoler la casa completamente, todo tiene que caer al piso, ser destruido. Y luego entonces esas personas necesitan una casa nueva. Y eso básicamente es lo que hace el Señor. Y aún las cosas que están adentro de la casa, digamos, el juego de cuarto, el juego de comedor, el juego de sala, las mesas, las personas que pasan por ese proceso, aún esas cositas de la casa las echan a perder, aunque funcionen. ¿Por qué? Porque no quieren correrse el riesgo de que en la casa nueva entren artículos que estaban en la casa vieja y se comience a contaminar nuevamente. Así que esto es una ilustración para que usted examine. Esa casa vieja, contaminada con moho, es destruida y aún artículos que habían en ella, que tal vez no se habían afectado, no pueden entrar a la casa nueva. Tiene que ser una demolición total, 100%. Y bien importante, ¿por qué? Porque asimismo el pecado afecta nuestras vidas. El pecado llega a nosotros, puede estar en nosotros de una manera que venimos al Señor y buscamos esa santidad, el vivir en santidad, el vivir limpio, en agrado a Dios. Y cuando queremos vivir una vida santa, necesitamos tomar decisiones radicales. Y la decisión radical no solamente es una remodelación, como les digo, yo no puedo solamente cambiar algunas cosas en mí, no, yo tengo que ser una nueva criatura, establece la palabra. O sea, yo no puedo remodelarme. Y hay personas que han venido a Cristo, pero no han nacido en una nueva criatura, solamente han tenido remodelación en la estructura. Amén. Entonces, necesitamos demoler, que esa criatura muera, despojarse de ese viejo hombre y nacer en la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que hacer morir, tenemos que mortificar todo aquello que a Dios no agrada. Ya sean actos, ya sean deseos, como hablábamos el lunes pasado,
anhelos, pensamientos, cosas que no llevan a acciones, pero que están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Amén. Así que el Señor ya tiene un plan. Dice que Él es el perito arquitecto. Él ya tiene un plan, tiene buenos planes de bienestar para nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra estructura. Él tiene el deseo de que seamos revestidas de Él y de que seamos despojados de todo lo malo. Para poderse vestir de lo nuevo, tiene que despojarse de lo viejo. Nadie pone un vestido nuevo sobre algo que está dañado, que está sucio, que está sin bañar, ¿verdad? Me pasa con mi hija. Yo le voy a cambiar la ropa, le voy a poner un vestido bonito. Yo no se lo pongo antes que la bañe. Yo no la voy a traer del parque, no la voy a traer de estar jugando, tal vez de haber coloreado y pintado y ella toda llena de pintura, a ponerle un vestido lindo. Porque no va, ¿verdad? No tiene ni sentido. Uno qué hace, uno le baña, uno lo limpia, uno crea ese cambio, esa transformación. Entonces, bien, eh, para esa reconstrucción necesitamos, ¿qué dice Colosenses capítulo 3 del verso 5 en adelante? Dice que tenemos que hacer morir los deseos, las actitudes, las acciones impías, hacer morir los apetitos, la inmoralidad, la avaricia, la ira, la calumnia, el lenguaje obsceno, la mentira. Tenemos que hacerlo morir. O sea, la casa vieja tiene que ser destruida. Usted no se puede conformar con esa casa remodelada, no, tiene que ser destruida. Y Dios quiere construir en nosotros una nueva casa que esté vestida de Él. Y cuando estamos vestidas de Él, estamos vestidas de compasión, de amor, de mansedumbre, de paz, de paciencia, de amabilidad, de amor, de gratitud. Esa comida está en el piso. Amén. Entonces, cuando vemos ahí Colosenses capítulo 3 también del verso 12 en adelante, habla de esa nueva vestimenta. Colosenses, si alguien lo puede escribir en el chat, no sé si lo están escribiendo. Colosenses capítulo 3 versos 5 al 9 y Colosenses capítulo 3 versos 12 al 17 para que puedan tener entonces fundamento bíblico. Así que nada de esta transformación y de este camino en santidad va a suceder por casualidad o porque usted simplemente quiere vivir en santidad. No, esto tiene que usted ponerle manos a la obra. Usted tiene que, además de tener el deseo, usted tiene que provocar y proponerse cultivar nuevos hábitos en su vida, hábitos de justicia, de vivir injustamente, de vivir rectamente. Amén. Gracias, hermana Iris. Colosenses 3, 5, 9 y del 12 al 17. Así que necesitamos mirar. Yo quiero traerle unos puntos que nos ayudan, son como unos canales. Como único podemos vivir en santidad es tomando la gracia de Dios en nuestra vida. Es por su gracia, es pura gracia. Ya esto lo hemos hablado, es pura gracia. La gracia de Dios en nuestra vida. En todos los procesos de santificación, ¿verdad? Usted y yo pudiésemos testificar diferentes modos o experiencias que hemos tenido en cuanto a ese proceso de santificación en nuestra vida. Tal vez Dios conmigo comenzó tratando unas áreas y con usted otras áreas. Tal vez Dios con usted empezó a tratar unas cosas de su hablar y conmigo comenzó a tratar tal vez alguna amargura en mi corazón y empezó diferentes áreas, ¿ves? Todo el mundo va diferente, pero con un mismo fin y un mismo eh, la misma determinación, que es vivir en santidad. Y uno de los canales que podemos utilizar para vivir una vida en santa, bien sencillo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios.
Es uno de los agentes de santificación más poderosos. La palabra de Dios es esencial en nuestra vida. Queremos vivir vida santa, necesitamos la palabra de Dios. Es nuestra guía, es nuestra guía, es lo que nos va a dirigir, es lo que nos va a mostrar el carácter de Dios, el deseo de Dios, es lo que nos va a mostrar cómo es Dios, qué le agrada, qué no le agrada a Dios. Así que el manual de instrucciones lo necesitamos a la mano, lo necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos para vivir santamente, ver una vida santificada, tener la palabra de Dios. En Juan, capítulo 17, verso 17, el Señor Jesús orando, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la santificación es un agente de, así que la palabra es un agente de santificación en nuestra vida. La palabra santifica. La palabra santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene el poder de santificación en nuestra vida. Tiene el poder para protegernos de pecar. ¿Por qué? Porque como usted conoce, por ejemplo, no mentirás, dice la palabra. Y yo tengo eso guardado en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Cuando mi carne, mi naturaleza tal vez pecaminosa, se quiere activar y traer la mentira, va a haber un sensor automáticamente a través del Espíritu Santo, pero provocada por quién? Por la palabra que está en mí, que es la verdad, que se va a activar. El yo tener la verdad en mí, la palabra de Dios en mí, cuando yo quiera pecar o venga el pecado a asediarme, va a protegerme, me va a decir, palabra dice, no mentirás. La palabra dice que el padre de toda mentira es Satanás. La palabra dice que el cristiano no solo habla verdad, es luz en medio de las tinieblas. Y todo eso que va a hacer, va a despertar en mí esa santificación. Y yo voy a decir, no, espérate, me iba a equivocar ahí. Entonces, bien, también la palabra de Dios tiene el poder de purificarnos si pecamos. ¿Ve? Te protege de pecar, pero si pecan, si pecamos, nos purifica. La palabra purifica, la palabra santifica, la palabra lava. Y mire cómo dice Salmo 119. Sabes que yo uso mayormente versiones más modernas o contemporáneas de la palabra, que puede ser que una que otra palabra en su Biblia sea diferente a la que yo mencione, porque posiblemente usted usa la Reina Valera 1960. Pero Salmo 119, el verso 9 y el verso 11, dice una pregunta poderosa. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, una vida santa? Viviendo conforme a su palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está lo que estoy hablándole, pero desde la palabra. ¿Cómo se lleva una vida santa, una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. El vivir conforme a la palabra de Dios va como resultado a tener una vida santa, una vida de integridad. Si en su corazón usted atesora los dichos del Señor, usted los guarda aquí, usted está protegido ¿para qué? Para no pecar contra él. Usted va a saber lo que a Dios no le agrada y lo que le agrada. El conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, no en dispensación, la palabra. La palabra de Dios, yo lo guardo para saber, como los hijos. Usted le dice a los hijos las normas del hogar y los hijos saben. Ellos lo atesoran en su corazón. Hay hogares que la hora de apagar la luz a las 9, luz que no esté apagada de la habitación a las 9, está rompiendo las reglas. No está agradando a lo que es la norma. De la manera de vestir, la manera, el horario de entrada, de salida a la casa, normas. El vocabulario, esto, normas.
igualmente la palabra de Dios para nuestra santificación. Y nosotros podemos hacer, como en Efesios capítulo 5, verso 26, pedirle a Dios, Efesios 5, 26, pedirle a Dios que nos limpie con su palabra, que use la escritura literalmente para limpiar nuestra mente, eh, para limpiar nuestra mente y, ok, un momentito. Disculpen, que es que hay una persona que quiere entrar, pero tiene un nombre de caballero. Solo le estoy preguntando quién es para, a veces, ¿verdad? Pues usan el teléfono de un esposo, pero no conozco ese nombre. Eh, que limpie, ¿verdad? A través de la palabra, de la escritura, que limpie nuestra mente, que limpie nuestra voluntad, que limpie nuestros deseos, nuestros intereses. ¿Ok? La palabra también, además de limpiarnos, tiene la capacidad para renovar nuestra mente. A través de la palabra, nuestra mente es renovada. A través de la palabra podemos ser transformados y pues en la imagen de Cristo. Y también, mire qué poderoso, en Hechos, capítulo 20, verso 32. Lo voy a leer de aquí mismo. Hechos yo lo leo de aquí. Dice, oh, verso 32 del capítulo 20 dice, y ahora hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que Pablo se despidió de los líderes de la iglesia de Efeso, cuando les fue a visitar, y los encomienda a Dios y los encomienda, dice ahí, a su gracia, al mensaje, a la palabra de su gracia. Mm, al- am, disculpen que estoy teniendo una mensajería aquí, pero vamos a mantener concentrada, gloria a Dios. Al mensaje de su gracia. El mensaje dice ahí que lo lleva a la sobreedificación, te puede llevar a que seas edificado en él y darte herencia. ¿Entre quiénes? Entre los santificados, entre los santificados. Y es importante conocer esto, porque estamos encomendados a Dios, pero también necesitamos que entender su palabra, entender, o sea, no solamente con decir soy cristiano, ya estoy santificado. No solamente con decir, yo voy a la iglesia, ya estoy santificado. No, debe de estar encomendado a Dios, pero también a su palabra, a su mensaje de gracia. Tenemos que conocer esto porque eh, dice ahí la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Tiene poder para edificar y para que herede. Así que es bien importante esa parte, hermana. Leer, estudiar la palabra para ese camino a la santificación, memorizar versículos de la palabra. Algunas veces, ¿verdad? Decimos, no se me graba nada. Créame que si usted lee continuamente la palabra, se va a almacenar en su cerebro. Es automático. Tal vez usted no siente, entonces tal vez se mete la presión de aprenderse algo y no se lo va a aprender, pero el que usted continuamente repase, estudie, lea, escudriñe, ore con la palabra va a ser sembrada y va a quedar ahí grabada en su mente, va a quedar ahí, le va a ayudar. Y eso básicamente la palabra de Dios va a ser como ese ingrediente que no permite que crezcan malezas, que se le crezca en
en su ser, ¿verdad? En su terreno, ¿verdad? Hablando como que somos tierra eh, en nuestro corazón, esas disciplinas que a Dios no le agradan, esos hábitos que a Dios no le agrada, que crezcan ahí, sino que la palabra va a mantener todo, como hablábamos el lunes pasado, en ese proceso de la mortificación. También con la palabra de Dios vamos a poder soportar la tentación. Vamos a tener esa fortaleza por medio de la palabra que tiene poder para soportar el ataque de la tentación. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a poder estar ahí, estar soportando ninguna prueba. Así que, ¿cómo usted sabe que va a ir progresando en la santidad? Es de acuerdo a la relación con la palabra de Dios. Usted va a ir ahí, no quitando el Espíritu Santo, no estoy quitando eso. Estamos hablando de lo que afuera de lo que siempre se nos enseña, amén. Ya, la palabra de Dios es un canal para que usted viva en santidad. Esto le ayuda. Otro canal es la confesión, bien importante también, la confesión. Aunque, ¿verdad? Tal vez usted escucha mucho de esto, tal vez nunca escucha constantemente esto, la importancia de la confesión. No tenemos que ir donde ningún hombre a confesar nada, ¿verdad? Podemos ir, tenemos acceso directamente al trono de la gracia. Dice que nos podemos acercar con confianza. Ahí podemos confesar a Dios directamente nuestra falta, nuestros pecados. Si la palabra dice, y eso ya sería el confesaos horizontalmente. Primeramente necesitamos vivir una vida en confesión vertical, que es esa confesión que yo mantengo con Dios. Fallamos, la palabra dice que el que no peca mentiroso es. Fallamos, pecamos. Pero yo quiero vivir en santidad, anhelo y estoy puesto en práctica para seguir caminando en santidad. Tengo que tener la confesión presente en mi vida, por medio de la oración, confesar constantemente, confesar. Y esa confesión va a ser vertical. Para yo poder confesar, yo tengo que tener un corazón humilde. El que vive en santidad tiene un corazón humilde. Donde está la altivez no hay santidad. Tiene que tener sinceridad. El que confiesa es una persona sincera y debe de ser 100% sincero. Porque Dios conoce hasta los cabellos que hay en nuestra cabeza. Así que cuando confesemos, tenemos que confesar con sinceridad. No podemos dejar nada como escondido. Amén. Y es esencial. Mire, la palabra dice en Proverbios 28, verso 13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. El que confiesa el pecado y lo deja. Porque cuando confesamos un pecado no es para seguir haciéndolo. Hay que dejarlo a un lado, que darle mortificación, recuerden. No podemos pecar y seguir como que tranquilos, sin que eso sin que eso no vaya a atrofiar nuestro crecimiento espiritual. O sea, si nosotros pecamos, se va a atrofiar el crecimiento espiritual. Tal vez no se muera. A veces personas dicen, ay, la palabra dice que el pecado es muerte y yo pequé y no me morí. Tal vez no te moriste ahora, pero es pecado, esa muerte es una muerte espiritual y va a tener sus consecuencias. Entonces es importante que si pecamos, confesemos prontamente, confesemos prontamente. No podemos pecar y seguir como que nada pasó. Mire, a veces consentimos el pecado inconscientemente, lo consentimos, pero si nosotros nos damos cuenta, razonamos que así fue y nos confesamos, vamos a experimentar bendición espiritual. Amén. ¿Sabe que si quieres comentar, puede comentar? No sé, yo las siento como muy calladas. Aleluya. Mire qué le sucedió a David. David en el Salmo 32, Salmo de perdón, verso 3 y 4, y vuelvo y le digo, estoy usando otra traducción, dice, mientras guardé silencio, la de usted puede decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos.
pero en esta versión dice, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, y mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras guardé silencio, y cuando dice mientras guardé silencio, ¿usted sabe de qué estaba hablando? Mientras cayó su pecado, mientras no lo confesó. Eso es lo que quiere decir. Mientras él no confesó su pecado, hasta que no estuvo eh, dispuesto a confesar su pecado David y a sacar a luz lo que había sucedido en su vida, él no pudo experimentar la libertad y el perdón y el ser limpio nuevamente. Por eso es que cuando va al verso 5 ahí mismo en el capítulo 32 de los Salmos, verso 3 y 4 cuando va al verso 5 dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Y dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Eso dice el verso 5. Al principio, él te trae la circunstancia, cómo él estaba viviendo. Sus huesos se consumían, se debilitaron, se secaron mientras guardó silencio. Pero cuando confesó, cuando utilizó la confesión, llegó santidad a su vida. Llegó el perdón. Cuando confesó, llegó el perdón, la gracia de Dios y pudo eh, recibir la sanidad. Y muchas veces, hermano, y esto es así, no todas las enfermedades son causa de falta de confesión, pero sí, hay momentos donde, como David, podemos experimentar enfermedad física a causa de no, de no confesar el pecado. ¿Ok? Porque lo que él estaba viviendo no era una enfermedad espiritual, era espiritual, pero se estaba manifestando físicamente. Dice, mientras callé mi pecado, y eso era muerte espiritual, se manifestó en su carne, sus huesos se secaban, su cuerpo se debilitó, él sentía ese llorar, ese gemir día y noche, esa culpabilidad, la vergüenza, ¿sabes? Estaba en un proceso, pero por fuera, físicamente, también se manifestaba y lo vemos como recibió toda esta sanidad. Y hay personas que están sufriendo, eh, que están sufriendo, um, denme un segundo. Gloria a Dios. Están sufriendo consecuencias espirituales, físicas, mentales y emocionales, porque no confiesan su pecado a Dios. ¿Ok? Y la confesión bíblica, como le digo, es vertical, pero también hay otra dimensión que es una dimensión horizontal. Y es importante también vivir, eh, si nuestro pecado afecta a otros, debemos de confesarlo a Dios, pero también reconocer nuestras faltas y confesarnos los unos a los otros. Y si es posible, pues restituir cualquier daño que hayamos causado a causa de nuestro pecado. Pero sí hay una, ¿verdad? Confesión vertical y una dimensión de confesión que es horizontal. En Santiago lo dice, capítulo 5 verso 16 dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Ve? Gloria a Dios. Y este otro detalle en la santificación, y es inusual que lo mencionen en la iglesia, por decirlo, ¿no? Y es la cena del Señor, o Santa Cena, como usted le llame. Es cuando en la iglesia se celebra esto y se da un vasito con jugo de uva y un pancito. Aunque es una ceremonia eh, común en la iglesia, a veces no la vemos como, como, como la debemos de ver. Y
la cena del Señor es una práctica vital y es sagrada. La verdad, la palabra así lo establece. eh, en tu vida y en la vida de la iglesia es una actividad, es una ceremonia sagrada. Y el propósito de celebrar, ¿verdad?, la Santa Cena o la Cena del Señor es, es como en memoria, ¿no? Y proclamando eh, la muerte del Señor. Eso es lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 11. Y dice que lo debemos de celebrar hasta que el Señor venga. Debemos de constantemente celebrarlo. Déjenme ver. Siempre aquí, mira, siempre en mi escritorio, tengo copsitos. Gloria a Dios, porque es una práctica, ¿ven? Una práctica personal y una práctica congregacional. Las escrituras traen de esto unas enseñanzas poderosas. Luego escudriñelo, ¿verdad? Para que tenga mayor convicción. Pero acerca del participar del pan y la copa, eh, si no estamos santificados, no debemos de participar. Y es un punto, es una línea, es como un borderline que trae Pablo en la palabra, porque dice que quienes participan del pan y la copa, si están viviendo indignamente o impíamente o en pecado, son culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 11, capítulo 26 en adelante. Dice que serían culpables de pecar en contra de el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que para evitar esa condenación o esa ofensa, una ofensa gravísima, advierte que cada uno se debe de examinar a sí mismo. O sea, usted antes de participar del pan y la copa se debe de examinar. Y, y cuando usted se examina, ¿a dónde te lleva la examinación? A la confesión de pecado, lo que acabamos de hablar. Cuando usted se examina, usted, si es una persona quebrantada, una persona humilde y sincera, usted va a ir a la confesión. Antes de participar de esa cena del Señor, usted va a decir, Señor, perdóname, en mi humanidad hay pecado, tal vez no lo he practicado, pero en mi mente, en mi corazón hay unos deseos, hay unos anhelos que yo sé que no te agradan y yo quiero estar limpio para tomar y participar del pan y la copa, ¿no? Entonces, te advierte que te tienes que examinar a ti mismo. ¿Por qué? Porque el tú no hacerlo te puede llevar a unas consecuencias graves. Y dice en el verso 30, y es bien interesante este tema. Yo no quiero entrar mucho, un poco a veces hasta doctrinal, pero el verso 30 dice, por eso es que hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. Mira lo que dice. Por eso es que hay muchos entre ustedes débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Por qué dice eso? Ahí mismo, porque eran personas que tomaron y participaron del pan y de la copa en pecado, con vida de manera indigna, estaban viviendo indignamente. Y, y es así, hermano. Entonces, hay, hay situaciones, hermano, que son consecuencias de esa falta de la santificación. Y es importante, porque digo yo que es como un borderline. Bueno, porque si estamos en la iglesia, somos parte, estoy hablando de la iglesia como el cuerpo, usted es parte del cuerpo de Jesús, usted debe de tomar el pan y la copa, debe de hacerlo. Es como decir un mandamiento, hay que hacerlo. El no hacerlo está dando espacio a que usted no lo quiera hacer, ¿por qué? Porque está en pecado. Pero el hacerlo, estando en pecado, tiene una consecuencia grave. ¿Sabe? Ambas, si no lo hago, tiene una consecuencia. Y si lo hago estando en pecado, también tiene una consecuencia grave. Por eso es importante que tomemos ese consejo o esa instrucción de Pablo que dice que antes de tomar la cena del Señor, cada uno debe examinarse a sí mismo.
a sí mismo. Y si usted tiene algo en contra de alguien, si usted pensó mal, si usted cualquier, es mejor uno, Señor, rebúscame antes de yo tomarlo, porque yo no quiero incumplir en el mandamiento en tomarlo, pero tampoco lo quiero tomar y tener una consecuencia grave. Amén. Gloria a Dios. De esa manera, el tomar la cena del Señor habla de tu testimonio y de tu caminar en santidad. Amén. Otro canal para vivir en santidad, no muy mencionado, como les mencioné temprano, es que quiero traer canales que no son los usuales. Yo sé que la palabra es muy usual. La palabra, ahora, confesión, la cena del Señor, y ahora quiero hablarles del cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo, los hermanos, el cuerpo en general. El cuerpo ciertamente va a ser un canal de bendición en el caminar en santidad. Usted dirá, ¿cómo que el cuerpo? ¿Cómo que los hermanos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo que salir en la noche a hacer cualquier gestión sola, voy a, no sé, andar sola en la noche en un lugar peligroso aquí o en la ciudad de Nueva York, me puedo, ¿verdad? Pues encontrar con situaciones difíciles en estos caminos oscuros sola. Pero si yo voy acompañada de personas, o más aún de personas fuertes, sólidas, que van conmigo, que me cuidan, que están listos y dispuestos a protegerme, la cosa es diferente. Y así es cuando contamos con el cuerpo de Cristo para la santificación. Número uno, tengo personas a mi alrededor que oran por mí, el cuerpo de Cristo. Debemos de orar los unos por los otros. El orar los unos por los otros nos protege y lleva eso a la santificación. Amén. Entonces, número dos también, eh, dos pueden más que uno. La Biblia así lo establece. Yo sola no tengo el mismo poder, fuerza y capacidad que cuando me uno en el cuerpo, que cuando tengo una hermana, cuando tengo un hermano, cuando tengo, hablando del cuerpo, cuando tengo un esposo de oración, esto, aquello. Tengo pastores que oran por mí, tengo personas que oran por mí, pues el cuerpo me va a ayudar. Es indispensable que usted y yo pertenezcamos, tengamos eh, lugar en una congregación local. Y es una estrategia del mismo enemigo el que en estos tiempos las personas crean que el no congregarse, orar en la casa, ayunar en la casa, todo en la casa y no tener ningún tipo, no estar bajo ninguna cobertura, porque están directamente cubiertos con Dios, es un desorden en la realidad. Necesitamos tener cobertura porque nos ayuda en el camino de la santidad. Hay un término en inglés que se dice accountability. Y cuando nosotros tenemos, nosotros le damos razón a una persona, por ejemplo, yo, por ejemplo, le puedo decir, hermana Casey, eh, ay, yo tengo debilidad con las manzanas. Me encantan las manzanas, puedo comer 20 manzanas al día, eso no es saludable. Entonces, hermana Casey, yo estoy luchando con eso, ya yo no estoy comiendo manzana. Si me como pues una manzana al día. Pero usted cada 2 semanas, usted siempre ore por mí, pero por lo menos cada 2 semanas me da una llamadita, un mensajito, a ver si no he caído con las manzanas, a ver si no estoy por ahí escondida comiendo manzana. Semana Casey, yo le voy a estar dando razón. Y eso me ayuda a mí porque tengo a alguien que darle una explicación. Y no es que ella sea mi jefa, no es que ella es mi mamá, no es que ella, no, no, no. Es que entre hermanas podemos sostenernos de esa manera. ¿Ve? Por ejemplo, yo le digo, ay, hermana Casey, yo estoy luchando, no me puedo levantar en las mañanas a orar, he menguado en la oración y esta semana yo me puse ese reto, ¿verdad? Ese compromiso de comenzar a orar y quiero estar orando toda esta semana sin fallar un día. Así que el próximo lunes yo le voy a mandar un mensaje, usted me lo envía si yo no se lo he enviado. Este,
a ver si oré porque necesito ese compromiso, eso bueno, yo hasta se lo dije a la hermana que si mejor es que ore. Y usted sabe, a veces uno no lo hace ni por fuerza propia, pero como abrió la boca, lo hace, ya. Así que eso ayuda, ese compañerismo como cuerpo te va a ayudar. Igualmente con el ayuno, con alguna debilidad que usted tenga, de esa manera, pues te va a ayudar. Esos son ejemplos, ¿verdad? Otro detalle, bueno, ya les dije que tenemos que tener una iglesia y también, chiqui, 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 eh, um, iba a mencionar algo más. De aquí, Gálatas, vamos entonces a Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con mansedumbre, con una actitud humilde. Así que nosotros en el cuerpo de Cristo, todavía estoy ahí en el cuerpo, como cuerpo tenemos que ser instrumentos de gracia con nuestros hermanos. Por eso es que no importa si es pastor, ministro, evangelista, misionero, músico, cantante, adorador, ujier, la profeta, quien sea, si se cae, yo no debo ni de hablar ni de señalarlo, yo debo de ser un instrumento de gracia y restauración. Yo debo de ser porque somos cuerpo. Y usted como cuerpo, usted no tiene que si al hígado haciéndole daño al brazo o haciéndole daño al ojo. Usted ve que trabajan que unidos y cada uno depende del otro. ¿Está bien? Por más pequeño o más grande que sea, somos un cuerpo. Y yo como parte del cuerpo, con mis hermanos y hermanas, debo tener un compromiso de ser un instrumento de gracia, de restauración, de animarlos y de ayudarlos en esa búsqueda de santidad. Si mi hermano es sorprendido en pecado, yo que soy espiritual, usted que es espiritual, dice, los que ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con mansedumbre. Y eso es la importancia del cuerpo, porque yo quiero caminar en santidad, pero si peco, yo tengo aquí al lado personas que con mansedumbre, con la palabra, con el amor, con su gracia, me van a ayudar a que me van a exhortar, me van a animar, me van a dar la palabra necesaria y yo voy a poder echar hacia adelante. Es importante esto, ¿verdad? Porque esto debe ser una costumbre en nosotros, siempre ser instrumento de gracia, siempre ser instrumento de gracia. Podemos caer, usted puede caer, yo puedo caer, fallamos todos y necesitamos personas, instrumentos de gracia a nuestro lado. Y el otro detalle que le iba a mencionar es el sufrimiento. Eso es otro canal para la vida en santidad y con eso terminamos. El sufrimiento. Nadie le gusta sufrir. I know, yo lo sé. Pero el sufrimiento muchas veces Dios lo usa como un instrumento poderoso para crecer en santidad. Y, y el camino pues a la santidad implica fases de sufrimiento. No hay excepciones. Todos, todo hombre o mujer que ha decidido vivir en santidad va de alguna manera a tener que vivir y sufrir sufrimientos. Así que cuando tenemos estos procesos en nuestra vida, tenemos que entender que el Señor lo está permitiendo para que vivamos en santidad. Eh, la aflicción en nuestra vida tiene efecto. Por ejemplo, a veces la aflicción puede funcionar para que yo me despoje de lo que es el egoísmo. La aflicción puede traer a mi vida el resultado de que yo saque de mi vida la mundanalidad. La aflicción puede traer como resultado que yo suelte el pecado en mi vida. Entonces, en el Salmo 119, verso 67, me gusta mucho este versículo, dice, antes de sufrir, anduve descarriado. Antes del sufrimiento, ¿cómo estaba?
estaba descarriado. Estaba descarriado y comenzó un proceso de sufrimiento. Lea siempre con la mente abierta. Pero ahora obedezco tu palabra. Eso dice el Salmo 119, verso 67. Antes de sufrir, anduve descarriado. Este hombre andaba descarriado. Luego comenzó un proceso de sufrimiento. Y luego de ese proceso, fase de sufrimiento en su vida y de aflicción, comenzó a obedecer su palabra, la palabra de Dios. Así que el sufrimiento muchas veces Dios lo utiliza en nuestra vida para acercarnos, alinearnos a la santidad, a la santificación. Es como un instrumento para podar en nuestra vida, cortar ramas que son innecesarias en nuestra vida, que no producen fruto. Dios corta por medio de esa aflicción en nosotros. Em, Definitivamente la aflicción es bien utilizada en la Biblia para Dios tratar con el hombre. Y en Hebreos capítulo 12, verso 10, dice que Dios lo hace para nuestro bien. Cuando dice que Dios lo hace para nuestro bien, se refiere a la disciplina. La disciplina se sufre, la disciplina es sufrida. Nadie está en disciplina contento. Por más que sepamos que la disciplina nos conviene, nos duele, nos molesta, nos hace afligirnos. Así que cuando Dios dice ahí en Hebreos capítulo 12, verso 10, dice, Dios lo hace para nuestro bien, y está hablando de la disciplina en nuestra vida, a fin de que participemos de su santidad. O sea, la disciplina es importante en nuestra vida para poder participar de la santidad de Dios, de esa separación. Y cuando usted lee en la primera carta de Pedro, igualmente el Señor está presentado, ilustrado ahí, mencionado como un ejemplo de un hombre sumiso y manso eh, delante del sufrimiento. O sea que el mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo ah, para que nosotros, él lo vivió y nos dio el ejemplo, el modelaje, para que también nosotros podamos vivir libres del pecado y vivamos en santidad. Así que Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, también dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Actitud de sufrimiento. No es que vamos a andar sufridos y afligidos todo el tiempo, pero hay fases en nuestra vida para ese camino de santidad. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Así que en esa actitud sumisa. Amén. Gloria a Dios. Y pudiéramos hacerle unas preguntas. Por ejemplo, usted se puede preguntar para que vaya reflexionando, me queda un minuto, de la palabra. Hablamos número 1 de la palabra, hablamos de la confesión, canales para caminar hacia la santidad, canales. La palabra, confesión. Estos no son los únicos canales. Vuelvo y les aclaro. Simplemente le quise mencionar 5 puntos que normalmente no son tan utilizados en cualquier estudio bíblico que usted hable de santidad. So, la palabra, la confesión, la comunión, que es la cena del Señor, el cuerpo de Cristo y el sufrimiento. Son canales en el camino de la santidad. La palabra, usted puede preguntar, ¿constantemente te estás alimentando lo suficiente de la palabra del Señor? Constantemente, o usted anda desnutrida, o usted anda alimentada. Usted puede preguntarse, ¿cómo te ha protegido la palabra del Señor este último mes de pecar? ¿Cómo usted ha visto en su vida que la palabra de Dios la ha protegido de pecar en esta última semana? ¿Ven? Usted puede poner en balanza si se nutre más de fuentes mundanas o de la palabra de Dios. Busque,
Analice, examínese usted mismo. Yo me estoy nutriendo más de fuentes mundanas o me estoy nutriendo más de la palabra de Dios. ¿Qué alimento es el que yo consumo más? ¿Fast food? ¿Servicarro? ¿Comida chatarra? ¿O yo estoy comiendo de lo que cocinamos en la casa? En cuanto a la confesión, usted puede preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que usted conscientemente confesó su pecado a Dios? Que usted realmente confesó y se quebrantó delante del Señor. Que usted trajo con humildad y sinceridad. Usted puede preguntarse si ha cometido algún pecado que no le haya confesado al Señor. Que usted pasó la página, pero eso todavía está haciendo efecto en tu vida, en tu crecimiento espiritual y necesita confesión. Amén. En la comunión, la cena del Señor, usted participa de ella como algo rutinario porque usted pues es líder en la iglesia, porque usted lleva 10 años en la iglesia y bueno, pues yo tengo privilegios, puedo agarrar la cena del Señor o verdaderamente usted se examina antes de participar de la cena del Señor para entonces participar en ella. O sea, ¿usted lo toma en serio la cena del Señor? Aleluya. Y del cuerpo. Por ejemplo, usted se puede preguntar si usted le ha pedido a otro hermano recientemente, a una hermana, que le ayude a orar por usted con respecto a algún pecado, alguna tentación, alguna situación específica en tu vida, de eso que no es que usted lo diga a plena voz a todo el mundo ni nada, pero algo con lo que usted está lidiando, que usted dice, no, yo necesito eh, el apoyo de una hermana, de un hermano, tal vez del pastor, de la pastora, que me ayuden a orar por esto. Y usted con dificultad, pero con ese deseo de vivir en santidad, usted lo está diciendo, ayúdame a orar por esto, que se me dificulta tanto. Usted le rinde cuentas a alguien más de su vida espiritual. Siempre debemos de tener a alguien o a algunos que les rindamos cuenta de nuestra vida espiritual. Tenemos que tener confianza en alguien o en algunos pocos, donde podamos rendir cuenta. Es saludable. Es saludable. Amén. Y también se puede preguntar el sufrimiento. ¿Qué sufrimiento Dios ha traído a mi vida recientemente que me ha llevado a la santificación? Amén. Bueno, eso eran solamente unas notas como para que reflexionemos en los puntos que mencionamos. Y próximo lunes vamos a tener Sembrando Luz. Así que el próximo lunes no tenemos en este horario, sino que es a las 8 de aquí. Vamos a tener Sembrando Luz y tenemos una invitada para predicar desde México. Así que las espero aquí.